La historia que estás a punto de escuchar parece sacada directamente de un guión cinematográfico, pero ocurrió en las últimas horas y ha sacudido profundamente las estructuras del fútbol europeo. La ciudad de Zúrich, donde se encuentra la sede de la FIFA, se convirtió en el epicentro de una ola de acontecimientos sin precedentes que podrían cambiar para siempre el rumbo de la Liga de Campeones de Europa. En un ambiente ya cargado por semanas de tensión y sospechas, una investigación confidencial adquirió contornos explosivos tras denuncias relacionadas con la semifinal entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, lo que debía ser solo otro enfrentamiento entre gigantes del fútbol europeo, se transformó en el detonante de un escándalo internacional que ahora amenaza con manchar la reputación de figuras poderosas dentro y fuera del campo. El partido en cuestión, disputado en un clima de altísima rivalidad, terminó con la eliminación del Barcelona en circunstancias bastante cuestionables. Muchos aficionados y analistas señalaron, desde el pitido final, que decisiones dudosas tomadas por el árbitro del encuentro, el polaco Szymon Marciniak, influyeron directamente en el desenlace del juego. Pero hasta entonces, todo se mantenía en el terreno de la especulación. Fue solo cuando documentos confidenciales y audios filtrados llegaron a manos de autoridades deportivas que la verdad comenzó a salir a la luz. La FIFA, presionada por las filtraciones y la repercusión internacional, se vio obligada a abrir una investigación de emergencia. En el centro de las atenciones, Marciniak y miembros vinculados a la directiva del Inter, sospechosos de formar parte de una operación clandestina destinada a manipular el curso del campeonato. La situación se tornó aún más grave con la implicación de agentes empresariales de alto nivel, supuestamente conectados con los bastidores del club italiano. Según los primeros informes internos, estos empresarios habrían realizado transferencias bancarias no registradas oficialmente con el objetivo de influir en decisiones arbitrales y dirigir la clasificación del Inter de manera irregular. Las pruebas reunidas, que incluyen intercambios de mensajes, grabaciones comprometedoras y registros financieros sospechosos, fueron presentadas en una sesión reservada del Comité de Integridad de la FIFA. Allí, dentro de una sala protegida por un riguroso protocolo de seguridad, se reveló la magnitud de la conspiración. Y lo que parecía solo una teoría planteada por hinchas indignados se convirtió en una trama real, llena de personajes influyentes e intereses oscuros. Pero fue la inesperada aparición de una figura clave la que cambió el destino del caso. Javier Tebas, presidente de la Liga, conocido por sus declaraciones firmes y por su historial de enfrentamientos con grandes clubes, Tebas sorprendió al presentarse personalmente en la sede de la FIFA, llevando una carpeta repleta de documentos que, según él, probarían la articulación contra el FC Barcelona. Al tomar la palabra ante el comité, Tebas no solo reafirmó su confianza en la integridad del club catalán, sino que también reveló datos alarmantes sobre la influencia ejercida por determinados sectores empresariales sobre el torneo. Según su declaración, la integridad de la competición fue comprometida por una red de intereses que superó los límites de lo aceptable dentro del fútbol profesional. Con los documentos en mano y la presión pública en aumento, la FIFA se vio ante una encrucijada histórica. O reconocía el error y tomaba medidas drásticas para restablecer la justicia, o se convertiría en cómplice de uno de los mayores escándalos deportivos de la década. Fuentes internas indican que, tras una reunión de más de 5 horas, los miembros del comité llegaron a un consenso que podría alterar radicalmente el rumbo de la competición. Las sanciones propuestas no son leves: descalificación inmediata del Inter de Milán, exclusión del club italiano de torneos organizados por la UEFA durante los próximos 5 años, y una severa sanción al árbitro Marciniak, que podría incluir la suspensión definitiva de su licencia como árbitro profesional. Para muchos, esta decisión simboliza un ajuste de cuentas con la justicia deportiva. Para otros, es un duro golpe a la credibilidad de una de las competiciones más grandes del mundo.
Pero el hecho es que, con este giro de los acontecimientos, el FC Barcelona será declarado oficialmente finalista de la Liga de Campeones, abriendo el camino para un enfrentamiento directo contra el poderoso Paris Saint-Germain en la gran final. Los aficionados, atónitos, tomaron las redes sociales en un frenesí colectivo. Miles de mensajes, vídeos y comentarios inundaron las plataformas digitales, dividiendo opiniones y reavivando pasiones. Mientras los seguidores del Barcelona celebran lo que llaman la restauración de la verdad, los simpatizantes del Inter expresan incredulidad ante la sanción impuesta al club italiano. Esta situación sienta precedentes peligrosos, pero también arroja luz sobre los oscuros bastidores de una industria multimillonaria. ¿Cuál será el futuro del arbitraje tras este escándalo? ¿Habrá otros clubes que también participaron en manipulaciones similares? Y lo más importante, ¿cuál será la postura de la UEFA ante este terremoto que acaba de sacudir su principal torneo? Las próximas horas prometen más revelaciones, y todo indica que este no será el final de la historia. Muy por el contrario, estamos apenas al inicio de una saga que podría extenderse por semanas, tal vez meses. Abogados ya están siendo convocados, recursos legales están siendo preparados y los bastidores políticos hierven. Ahora, la gran pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Cuántos más están involucrados? ¿Y qué nos dice esto sobre el estado actual del fútbol europeo? La tensión dentro de la sede de la FIFA alcanzó niveles insoportables. Lo que hasta entonces era una investigación de emergencia centrada en un solo partido, ahora se transformaba en un expediente explosivo que dejaba al descubierto prácticas oscuras arraigadas en parte de la élite del fútbol europeo. La sesión extraordinaria del Comité de Integridad seguía bajo estricta vigilancia, y cada nuevo documento presentado parecía profundizar aún más el abismo entre el fútbol que los aficionados ven en el campo y lo que ocurre detrás del telón. Tras la intervención de Javier Tebas, la situación dio un giro. La FIFA, presionada no solo por pruebas contundentes, sino también por una movilización internacional sin precedentes, tuvo que acelerar sus deliberaciones. El contenido entregado por Tebas reveló transacciones millonarias entre intermediarios y consultores vinculados al Inter de Milán. Ya no se trataba solo de una acusación contra un árbitro. Era una red estructurada con un objetivo claro: garantizar la clasificación del club italiano a toda costa, aunque fuera al margen de la legalidad deportiva. Entre los archivos entregados había mensajes encriptados intercambiados días antes del partido, donde directivos y agentes comentaban supuestos acuerdos y resultados garantizados. La coincidencia entre esos mensajes y las decisiones tomadas por Marciniak durante el juego era perturbadora. La sanción de un penalti controvertido, la expulsión de un jugador del Barcelona por una jugada dudosa y la omisión ante faltas duras cometidas por el Inter fueron analizadas en detalle. En paralelo, peritos contratados por la FIFA rastrearon transacciones bancarias inusuales en cuentas asociadas a personas cercanas al árbitro. Esta red de acontecimientos generó un efecto dominó. La UEFA, inicialmente reacia a tomar una posición, pasó a participar activamente en el análisis de los documentos. No solo estaba en juego la reputación de la Liga de Campeones, sino también la propia integridad de las competiciones europeas. Un error de juicio podría costar no solo la credibilidad del torneo, sino también abrir espacio para acciones legales que podrían prolongarse durante años. Mientras tanto, en Barcelona, la directiva del club seguía cada paso con cautela y absoluto silencio. En los pasillos del Camp Nou, el ambiente era de expectativa y discreción. Todos sabían de la gravedad del momento. Internamente, muchos directivos consideraban esto una oportunidad histórica para limpiar la imagen del club, tan manchada en los últimos años por acusaciones y polémicas. La posible clasificación directa a la final representaba más que un beneficio deportivo. Era la oportunidad de reescribir la narrativa reciente del Barça. La decisión final, cuando finalmente se tomó, cayó como una bomba en el mundo del fútbol. La FIFA anunció en un comunicado oficial que tras un análisis minucioso de las pruebas, decidió descalificar de inmediato al Inter de Milán de la Liga de Campeones. Además,
El club quedaría suspendido de las competiciones organizadas por la UEFA durante los próximos 5 años. En el mismo comunicado, la entidad confirmó la suspensión por tiempo indefinido de Simon Marciniak, hasta la conclusión de un proceso disciplinario que podría llevarlo a la expulsión definitiva del arbitraje internacional. El FC Barcelona, por su parte, fue declarado finalista, no por azar o conveniencia, sino por derecho, según las palabras del propio presidente de la FIFA. La decisión fue recibida con celebraciones efusivas en Cataluña, donde miles de aficionados salieron a las calles en una explosión de euforia contenida durante años. Al fin y al cabo, el club venía enfrentando temporadas de frustración, reconstrucción e inestabilidad. Esta clasificación significaba más que una nueva oportunidad de título. Era la validación de una lucha silenciosa por justicia. En contraste, la ciudad de Milán se sumió en la incredulidad. La directiva del Inter intentó defenderse, alegando irregularidades en el proceso y negando cualquier implicación en los actos investigados. Sin embargo, la contundencia de las pruebas era aplastante y el ambiente tras bastidores era de completa desesperación. Muchos jugadores, tomados por sorpresa, se enteraron de la eliminación por sus teléfonos móviles, durante entrenamientos o en casa con sus familias. La conmoción fue inmediata, y el vestuario del club se transformó en un escenario de tristeza y silencio. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain, rival del Barcelona en la final, adoptó una postura diplomática. Fuentes cercanas a la directiva del club francés revelaron que, aunque sorprendidos por el desenlace, prefirieron no comentar públicamente sobre el episodio, al menos hasta que se disputara el partido final. Internamente, sin embargo, ya comenzaba una reevaluación estratégica, pues el adversario ahora era otro, con un estilo distinto, motivaciones renovadas y una sed de venganza institucional que podría hacer la final aún más impredecible. La prensa internacional no tardó en dividirse. Medios prestigiosos como The Guardian, L'Équipe y Gaceta dello Sport publicaron editoriales antagónicos, mientras algunos celebraban lo que llamaron el triunfo de la transparencia deportiva. Otros calificaron el episodio como una maniobra peligrosa que puede sentar precedentes irreversibles en el fútbol profesional. Muchos temen que el exceso de judicialización transforme las decisiones deportivas en batallas legales, alejando aún más al aficionado de la esencia del juego. En las redes sociales, el impacto fue inmediato. Millones de publicaciones en pocos minutos. Hashtags como Justicia para el Barça, Fuera Marciniak y Piro Intersancionado estuvieron entre los temas más comentados en varios países. El mundo presenciaba en vivo un cambio de paradigma. El fútbol, largamente acusado de ser ciego ante sus propios vicios, daba ahora un paso valiente, y al mismo tiempo controvertido, hacia la regeneración moral. En medio de todo esto, el protagonista silencioso seguía siendo el propio juego. El balón, por momentos ignorado entre escándalos, sería el encargado de cerrar esta saga de forma simbólica. La final entre Barcelona y PSG adquirió contornos de redención, enfrentamiento de titanes y cierre de un ciclo turbulento. Más que nunca, la expectativa por el pitido inicial cargaba no solo la promesa de espectáculo, sino el peso de una temporada marcada por conspiraciones, coraje y consecuencias. Y lo que muchos aún se preguntan es, ¿hasta qué punto todo esto será suficiente para evitar nuevos escándalos? ¿La FIFA realmente logró limpiar su imagen con esta decisión? ¿O simplemente respondió a la presión del momento, actuando cuando ya no tenía alternativa? Los ojos del mundo siguen puestos en esta historia que está lejos de terminar. Y ahora, con el FC Barcelona de vuelta en la disputa por el título, y un Inter herido, intentando defenderse tras bastidores, lo que viene a continuación podría ser aún más sorprendente. A medida que pasaban los días tras el anuncio oficial de la FIFA, las repercusiones del escándalo resonaban por todas partes, no solo en los centros tradicionales del fútbol europeo, sino también en lugares lejanos donde la pasión por el deporte es casi religiosa. Lo que comenzó como una denuncia puntual, terminó exponiendo profundas grietas en el sistema de gobernanza del fútbol internacional,
dejando al descubierto la fragilidad de un modelo que, durante mucho tiempo, confió ciegamente en la palabra de autoridades e instituciones. Mientras el Barcelona se preparaba para la final, ahora con respaldo moral y legal para estar allí, la presión sobre las demás entidades aumentaba. Muchos comenzaron a cuestionar cómo la UEFA, con su vasto aparato de control y tecnología de punta, permitió que una trama de tal magnitud se desarrollara ante sus propios ojos. El VAR, las comisiones disciplinarias, los informes de arbitraje, todo falló. O peor, todo pudo haber sido ignorado. En Milán, la sede del Inter se convirtió en un búnker. Las ventanas cerradas, la seguridad reforzada y el silencio de los líderes contrastaban con el ruido exterior de periodistas, aficionados furiosos y curiosos que intentaban entender cómo uno de los clubes más tradicionales del continente se había involucrado en un esquema que ahora era tema de debate incluso en círculos políticos. Parlamentarios italianos llegaron a pedir investigaciones independientes, afirmando que, si hubo delito financiero, esto superaba los límites del deporte y entraba en el terreno penal. Para los aficionados del Inter, el sentimiento era de traición. Una temporada de ensueño había sido interrumpida no por una derrota en el campo, sino por decisiones tomadas en reuniones oscuras, lejos de las gradas. Muchos exigían la renuncia inmediata de la directiva y comenzaron a surgir protestas en los alrededores del estadio Giuseppe Meazza, con pancartas que pedían transparencia, respeto al aficionado y limpieza total en el club. El impacto psicológico en el plantel también fue devastador. Jugadores que lo habían dado todo en el campo ahora veían sus esfuerzos reducidos a nada por errores ajenos. Mientras tanto, Szymon Marciniak, el árbitro en el centro del huracán, desapareció de los focos. Ninguna entrevista, ningún comunicado oficial, solo silencio. Fuentes cercanas a la FIFA afirmaron que ya había sido notificado oficialmente de la suspensión y que estaba siendo acompañado por un grupo de abogados. Hay rumores de que planea impugnar las acusaciones, alegando que nunca recibió beneficios indebidos y que sus decisiones fueron interpretativas, como es común en el fútbol. Sin embargo, las pruebas técnicas presentadas, combinadas con el rastreo de depósitos no declarados en cuentas bancarias bajo seudónimos vinculados a él, hacen que su defensa sea extremadamente frágil. Del lado del Barcelona, el enfoque se dividía entre el campo y la estrategia de comunicación. La directiva sabía que, a pesar de la victoria jurídica, la imagen del club aún sufría los efectos de las dudas. El presidente Joan Laporta convocó una rueda de prensa simbólica en la que habló no solo sobre la clasificación a la final, sino también sobre el compromiso del club con la ética y el juego limpio. Fue un intento de revertir años de desgaste público y reforzar la nueva identidad del Barça como una institución transparente, resiliente e injustamente señalada, ahora redimida. Laporta fue enfático al afirmar que el club jamás participó ni participará en ningún tipo de maniobra para manipular resultados. Dijo que el Barcelona ganó el partido moralmente y que ahora, con la justicia hecha, tendría la oportunidad de demostrar en el campo su grandeza ante el PSG. El mensaje era claro: el club no aceptaba más ser retratado como el villano de historias mal contadas. Esta era la oportunidad de renacer, dentro y fuera de las cuatro líneas. ¿Y el Paris Saint-Germain? La preparación para la final adquirió un matiz distinto. El técnico del equipo francés, al ser consultado sobre el cambio de adversario, declaró que el fútbol es impredecible y la única respuesta posible siempre será dentro del campo, pero no se podía negar el peso de la nueva narrativa. La prensa europea ya etiquetaba la decisión como la final de la verdad, situando a Barcelona y PSG no solo como adversarios tácticos, sino como símbolos de lados opuestos, el renacimiento de un club histórico frente a un proyecto moderno impulsado por inversiones multimillonarias. La UEFA, por su parte, anunció la creación de un nuevo comité de supervisión para reforzar los mecanismos de detección de irregularidades en competiciones continentales. El presidente de la entidad reconoció que hubo fallas graves y prometió cambios profundos en los procesos de auditoría y análisis de arbitraje.
Pero para muchos, esas acciones llegaron demasiado tarde. En paralelo, entidades periodísticas independientes comenzaron a investigar si casos similares ya habían ocurrido en otras ediciones de la Liga de Campeones. Un informe preliminar divulgado por un consorcio internacional de periodistas sugería que esta no era la primera vez que árbitros se beneficiaban económicamente para favorecer resultados. La revelación de mensajes antiguos intercambiados entre agentes y dirigentes de clubes de distintos países indicaba que esta práctica podría ser más común de lo que se imaginaba. Si se comprobara, estaríamos ante un escándalo de proporciones aún mayores. Pero en medio del caos, el miedo y la incertidumbre, el fútbol seguía siendo lo que nunca dejó de ser, una pasión que trasciende las crisis. La final entre Barcelona y PSG, programada para el próximo domingo, promete ser no solo una batalla deportiva, sino un evento histórico, donde cada pase, cada disparo y cada atajada llevará el peso de todo lo vivido entre bastidores en los últimos meses. Es en este escenario, ante millones de ojos, donde el Barcelona buscará no solo un título, sino la reescritura de su historia reciente. Y el PSG, con todo su poder de fuego y sed de conquista, intentará demostrar que es capaz de ganar no solo en el campo financiero, sino también en el campo moral, donde hoy está centrada la atención del mundo entero. El fútbol, al fin y al cabo, se reveló una vez más como reflejo de la sociedad, lleno de intereses, conflictos, injusticias y redenciones. Y como en toda buena historia, quienes escriben el capítulo final son los protagonistas en el campo. Si llegaste hasta aquí, es porque, al igual que nosotros, crees que el fútbol va mucho más allá de los 90 minutos dentro del campo. Esta historia demostró que, detrás de cada partido, hay narrativas complejas, intereses ocultos y a veces una lucha silenciosa por justicia. Lo que ocurrió con el Barcelona, el Inter y todo este giro en los bastidores es un poderoso recordatorio de que la pasión por el fútbol también debe caminar de la mano con la transparencia y el respeto al aficionado. Y si te gustó este contenido, si encontraste esta historia tan sorprendente como nosotros, no te olvides de dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo vídeos y guiones como este. Y claro, si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para hacerlo. Así estarás al tanto de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, desde las polémicas más impactantes hasta los bastidores que nadie se atreve a contar. Tu participación hace toda la diferencia. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta decisión, si el Barça merecía esta oportunidad o si todo esto aún deja dudas en el aire. Queremos mucho saber tu opinión.